Y buenas a todos, en este video les voy a enseñar a cómo hacer un to-do list utilizando el patrón de arquitectura MVVM. Vamos a mostrar una lista de to-dos en un collection view en iOS. Primero que nada vamos a empezar creando nuestras carpetas que vamos a utilizar. Vamos a ir moviendo algunos archivos. Algunas de las carpetas que vamos a utilizar, por ejemplo, van a ser extensiones para las nuevas extensiones. Vamos a utilizar screen para las pantallas y tenemos el home screen, el login screen, etcétera, etcétera. Y cada una de estas carpetas va a tener tres archivos: su view controller, su, su NIP file o XIB y su view model. También vamos a crear otra carpeta para los modelos y otra carpeta. Vamos a volver a abrir. Y otra carpeta para los servicios. En este ejemplo voy a mostrar esta lista. Si nos vamos a este URL y hacemos un get request a esta URL, vamos a obtener esta lista. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para ello me voy a ayudar de una herramienta que se llama JSON to Swift. A ver, ok, vamos a crearlo entonces desde cero nosotros mismos. También podemos hacer eso. Vamos a llamarlo post. Y vamos a utilizar un struct post let user id, que va a ser un entero, un let id que también va a ser un entero, let title que va a ser un string, y todo esto van a ser opcionales porque en caso de que el servidor no nos traiga estos valores, la app va a crashear. Por ejemplo, si le decimos que em, vamos a hacer una petición, un get request, y nos tiene que traer un user ID, porque estamos diciendo vamos a recibir un user ID de tipo int, y no los trae, y no lo trae, significa que algo va a pasar, va a crashear la aplicación. Entonces, por eso que les decimos, puede que nos llegue un user ID, como puede que no. Entonces, es mejor utilizar opcionales en ese sentido. Las extensiones todavía aún no vamos a añadir ninguna nueva extensión, pero lo tendremos ahí creado. Vamos a crear otra clase que va a llamarse post service, y esta clase va a ser la petición. Vamos a crearla, y aquí vamos a llamar a get all posts, que va a recibir un completion, y vamos a recibir una lista de posts, y esta lista de posts va a ser opcional y un posible error. Ok, todo esto es más que nada rutinario. A ver, aquí tenemos algo. Ok, otra cosa que tengo que hacer es cambiar el signing a un equipo. También puedes utilizar tu propio equipo en caso de que no estés asociado a una empresa o algo. Puedes utilizar tu propio @gmail.com o icloud.com. Ok, uh, cannot find the type list. Ok, va a ser una array. Lo que quiero ver acá es, por ejemplo, qué tipo es. Podemos ver qué tipo es si le damos clic al nombre de la variable y nos vamos a este signo de pregunta. Vemos que dice que es un arreglo de string. Ok.
Entonces, para que nos devuelva una lista de post, tenemos que añadirlo así. Recibir un array de post. Si hacemos un build una vez más, build succeeded, entonces vamos bien. Para hacer una petición tenemos que obtener una instancia del URL session y vamos a hacer la petición con el data task with request completion handler. ¿A qué URL? A la URL que mostré antes. Y aquí damos un enter y nos va a salir de la siguiente manera. La primera, bueno, pongo data, aprieto tab, response, error. Y aquí es donde hacemos validaciones como por ejemplo warlet data es igual a data, que es otra forma de decir si existe, si data no es nulo, si data no es nulo, entonces ok. Si data es nulo, entonces vamos a enviar un completion con nil y error y return. Aquí tenemos que poner else. Ok. Cannot find data. Es porque aquí puse date. Ok. Si esta variable data que estamos recibiendo de la petición es nulo, se va a entrar dentro de este else y va a enviar un completion con el arreglo que va a ser nulo y el error. Que luego en una capa más adelante podemos mostrar el mensaje al usuario, qué tipo de error pasó o cómo. Caso contrario, va a declararse esta variable, que la vamos a ocupar más abajo. Y aquí abajo voy a hacer un do catch, en donde si ocurre un error al intentar decodear la data en una variable, entonces va a ejecutarse el catch y aquí voy a crear decoded data es igual a un JSON decoder decode y va a ser un arreglo de post proveniente de data y esto va a ser un try. Básicamente le estoy diciendo que voy a decodear lo que me llega de data en un arreglo de post. Caso contrario, que no se pueda decodear correctamente, va a entrar al catch y va a mostrar este error. Ok, me dice aquí post debe conformar a decodable, significa que nuestro modelo no está heredando decodable. Y si entramos dentro de Codable, Codable no es nada más que un alias a Decodable y Encodable. Ok. Luego de esto vamos a enviar nuestro decore data y con el error nil. Si hacemos un build, vemos que nos sale un error y es que nos dice self. Ok. Aquí hay que ponerle self y ya estaría. Y como último paso, no nos podemos olvidar del resume. Si nos olvidamos de esta línea, no se va a ejecutar todo lo de arriba. Entonces esta tarea tiene que ejecutarse utilizando el método resume. Y si le damos build una vez más, ya no nos sale ese warning. Ok, si nos vamos al main storyboard, lo que voy a empezar
añadir los text field. Y ese text field lo voy a dar un margin de 12 y 8 a los lados. Y abajo, ok, todavía. Voy a añadir un collection view primero y lo voy a setear acá. Entonces este va a tener 12 de margin arriba y 8 a los lados y por el momento nada abajo. Ok. Este collection view va a tener un margin de 12 arriba y 0 arriba a la izquierda, derecha y abajo. Ahora vamos a conectar esta vista y le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, lo voy a llamar myTextField y con control, clic y arrastro dentro del view controller y le voy a poner my collection view. Ok, ya tenemos conectado esa parte. Dentro del home aún no hemos creado nuestra celda. Vamos a crear nuestra celda customizada. Le damos, podemos con el command, con las teclas command N, podemos crear un Swift file, un CocoaTouch class. Y en este caso, a mí me sale UI Collection View Cell, pero probablemente a ustedes les salga el UI View Controller, así. Entonces lo que vamos a hacer primero es cambiar la subclase de a UI Collection View Cell, así. Y le vamos a llamar Post Collection View Cell. Y le vamos a dar clic en Also Create Zip File. Le damos crear, crear y ya nos han creado el zip file, o también otros le llaman nib, y nuestro archivo que está conectado, que está ligado a esta celda. Vamos a dar command N una vez más y vamos a crear un Swift file. Este se va a llamar post view model. Y pero antes de crear nuestro view model, vamos a añadir algunas cosas en nuestra celda. Mientras vamos reajustando la celda, vemos que nos sale la anchura y la altura en la parte superior izquierda. Esto lo tenemos que tomar bien en cuenta porque lo vamos a ocupar más después. En este caso yo voy a hacer una vista para una celda de 120 por 120. Como ven, no está tan exacto, es 121 por 119, pero nos va a servir. Entonces lo que voy a mostrar acá va a ser un label aquí arriba y abajo voy a poner un image view. Voy a reajustar el image view de tal forma que entre en mi celda y luego voy a dar clic en el label y le voy a decir arriba va a tener un margin de 0, a la izquierda 4, sí, 4 y a la derecha 4. Voy a dar enter y ya. Y en el image view le voy a decir que tenga un margin arriba de 0, 0, 0 y 0. Entonces tenemos nuestro label y abajo está ocupando todo el espacio disponible el image view. Ahora voy a abrir mi asistente y voy a conectar con mi archivo las imágenes. Le voy a llamar, por ejemplo, my image view. Van a tener cuidado con la manera de escribir. A veces se escriben algunos typos y hay que desconectar el IV outlet y volverlo a conectar. Entonces mejor si lo escriben correctamente desde el principio. Y el segundo lo que voy a mostrar es un title label. Ahora, esta vista, como les dije, este zip file está conectado con el Swift file. Y vemos que se han añadido estas dos nuevas líneas. Ahora lo que voy a hacer acá va a ser crearme un static
Primero que nada, voy a crearme un static let identifier para identificar a esta celda. Lo vamos a ocupar después. Es necesario hacer esto. Voy a copiar el nombre del archivo. Siempre es el nombre del archivo, el nombre de la clase. Post collection view cell. Que va a ser la misma, tiene que ser el mismo nombre que vamos a ocupar acá adentro. Entonces, ese mismo nombre es el que vamos a ocupar. Tiene que ser claro. No pueden utilizar post collection view cell 1 o algo. Tiene que ser el mismo nombre del archivo. Luego voy a crearme una función estática que va a llamarse nip. Y lo que va a retornar es un UI nip. Y el nombre del nip bueno, es el identifier, que básicamente es el post collection view cell. Y como bundle va a ser nip. Luego vamos a utilizar un configure. Ok, func configure. Y esta función va a pintar. Es otra manera de decir render, por ejemplo, y pasarle los datos. Pero en iOS le llaman configure with title, por ejemplo. Aquí en el configure básicamente le digo qué es lo que voy a renderizar en la celda, cómo voy a pintarlo. Title.text o titleLabel.text es igual a title. Si tuviera una imagen o más cosas, entonces utilizaría aquí myImageView, self myImageView.image y aquí UI image y le pasaría un system name y algo. Y para poner, por ejemplo, un nombre, tenemos el SF symbol o symbols SF. Y aquí podemos, por ejemplo, copiar un símbolo del sistema. Por ejemplo, quiero el lápiz, entonces voy a poner aquí pencil como ejemplo. Ok, ya estamos casi listos. Hemos creado nuestro collection view. También hemos creado nuestro servicio que va a ser la petición. Nuestro modelo que es lo que vamos a obtener del servidor. En las extensiones todavía no tenemos nada. Nuestro view model. Ok. Entonces en el view model vamos a tener que crear class post view model. Y este va a tener un private let de quién? Del post service. Porque vamos a hacer la petición utilizando la clase del post service. Luego vamos a setear algunos observables. Pero antes de ello, tengo que utilizar la librería Reactive Swift o el import rxSwift. Para ello voy a tener que abrir el proyecto, que en este caso se llama To Do Collection View. Voy a abrir una terminal. Y voy a irme, por ejemplo, voy a limpiar esta pantalla. Voy a ir a la ubicación de mi proyecto. Ya estoy en la ubicación de mi proyecto. Voy a dar pod init para que se cree este archivito podfile. Y voy a abrir este podfile dentro de Xcode. Y lo que voy a añadir va a ser la librería de Reactive Swift. Si busco Reactive Swift en cocopods.org o rxSwift, me va a mandar a la página web, que es esta, por ejemplo, rxSwift en cocopods.org. Si le doy Installation Guide, me va a mostrar qué es lo que tengo que escribir. Y más abajo está, bueno, aquí está cómo añadirlo manualmente. Me va a dar un manual de cómo utilizarlo. En este caso lo voy a utilizar para obtener acceso a los observables.
para hacer más fácil eh, el trabajo al utilizar la arquitectura MVVM. Entonces ya está seteado. Lo siguiente que tenemos que hacer es darle pod install para que se instale la dependencia. Y vemos que dice install RX Swift, la versión 6.5.0. Es importante también que en el pod file esté especificando la versión de la librería, porque en nuevas versiones puede ser de que actualicen y si no declaramos la versión, se va a descargar la última versión y probablemente la última versión tenga problemas con algunos de nuestros archivos o de los métodos que hemos ocupado en una anterior versión. Una vez que le damos a pod install, se va a crear este archivo blanco con este nombre to do collection view xc workspace, mientras el otro se llamaba xcode prog. Entonces abrimos el blanco y abrimos las carpetas. Si abro el view model, ahora si escribo rx swift, ahora sí aparece y ya se está importando. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar let post list, que va a ser un behavior subject de un arreglo de post que puede ser que sea nulo. Y behavior subject value nil. Es decir, aquí le estamos diciendo voy a tener una lista de posts que pueden ser opcionales. Como valor principal o como valor inicial va a ser nulo. Y luego voy a crear, bueno, este va a ser var. Voy a crear otro var que se va a llamar post list observable. Y es este el que va a estar linkeado a nuestro view controller. Y va a decirnos, una vez que el post list se setee con los datos, con el arreglo de post, se va a ejecutar, el view controller lo va a escuchar los cambios y de acuerdo a que se añadan nuevos cambios, se va a ejecutar un código que lo vamos a escribir eh, más adelante. Este var postList observable va a ser un observable. ¿De qué tipo? Del tipo post, arreglo de post, y va a retornar un postList.asObservable. Si le damos command B para ver que todo esté bien, ¿sí? Se ha construido exitosamente. Vamos a crearnos una función que se llama getAllPosts y vamos a llamar a postService.getAllPosts. Ahora en el completion voy a dar otra vez nuevamente enter. Bueno, voy a recibir mis posts, un arreglo de post posiblemente nulo y una variable error posiblemente nulo igual. Entonces voy a llamarlo post y el siguiente lo voy a llamar error. Y primero tengo que saber si mi lista de post no está vacía, perdón, si no es nulo. Si no es nulo, entonces quiero hacer algo. Para hacer eso voy a utilizar el if let posts. Y aquí, por ejemplo, ya me está autocompletando. If let posts equal posts, en otra manera. Otra forma de explicarlo es de que si la variable post no es nula, haz algo acá adentro. Entonces voy a llamar a postList.onNext y le voy a pasar posts. Caso contrario, voy a decir, voy a mostrar en consola something went wrong. Ok, aquí me dice que tengo que llamar a una referencia self. Yo recomiendo utilizar un weak self. El weak self, a ver, voy a
Ok, este no está permitiendo hacer este weak self, pero en otros casos que sí nos permita introducir ese weak self, básicamente el weak self es para avoid, como evitar strong reference cycle, para evitar los ciclos de referencia fuerte y también para prevenir memory leaks. Sin este weak self, probablemente se cree un ciclo que esté utilizando mucha memoria, más memoria, hasta que la aplicación llegue a ocupar mucha memoria y el sistema operativo de iOS diga esta aplicación es ineficiente, está ocupando mucho de mis recursos y crashee la aplicación. Entonces, utilizando este weak self, prevenimos eso. Listo, entonces ya estamos más que listos para hacer todos los cambios en el View Controller. Voy a crear algunos comentarios aquí como configure collection view, configure UI text field, init observers. Y aquí vamos a crear algunas extensiones del View Controller. Este View Controller está ligado al main storyboard y ya sabemos que este main storyboard tiene un text field y un collection view. Entonces vamos a crear extensiones de esta clase que van a heredar de UI collection view delegate y UI collection view data source. Y también vamos a crear otra extensión que va a heredar de UI collection view delegate flow layout. Y este flow layout nos va a permitir redimensionar nuestra celda. En el método, bueno, todavía no nos vamos a meter a los métodos. Aquí ya nos está diciendo tienes que conformar el protocolo UI Collection View Data Source. Si le damos fix se van a añadir dos funciones. Estas dos funciones son obligatorias. Las vamos a añadir. Primero vayamos a configurar el Collection View. Para configurar el Collection View tenemos que setear su Delegate Data Source, registrar el NIP file y el Collection View Layout. Entonces son cuatro cosas. Voy a poner self.myCollectionView, myCollectionView.delegate self. Entonces aquí estamos utilizando el delegate, entonces utilizamos delegate self. Otra cosa, myCollectionView.dataSource es igual self. Entonces aquí abajo también estamos ocupando el UI Collection View Data Source, también vamos a ocupar el Data Source. Otro que es el Collection View Layout. Y este va a ser UI Collection View Flow Layout. Ok. No estoy seguro si habrá más layouts de este tipo, pero para este caso de los Collection View es obligatorio tener una instancia de esta clase. Y por último tenemos que registrar nuestro Collection View. Entonces si escribimos register nos va a pedir un NIF. Para ello creamos anteriormente en nuestra celda una función estática que va a devolvernos el NIF y también su identificador. Entonces si nos vamos al View Controller, nos está pidiendo eso, nos está pidiendo un NIF y un identificador. Entonces en el NIF vamos a poner post collection viewCell.nif y el identificador va a ser el post collection view identifier, que es el identificador que es el nombre de la clase. Ya estamos listos. Ahora para el text field vamos a crear otra extensión de nuestro view controller que va a heredar UI text field delegate.
Y este text field delegate tiene varias funciones, pero text field show, por ejemplo, cuando se presione el return del teclado de iOS, se va a ejecutar esta función. Si ejecutamos un clear, que es decir, que eliminamos una letra del teclado, en el teclado le damos clear, eh, que es el teclado de la X, se va a ejecutar esta otra función. El end editing y begin editing no estoy tan seguro, pero ahí dice, por ejemplo, ask the delegate whether to begin editing in the specified, y es cuando termina. Ok, creo que estos son cuando se abre el teclado y cuando se oculta el teclado, pero no estoy seguro del todo. El que vamos a ocupar es el should return, y aquí vamos a hacer cosas, pero primeramente vamos a eh, utilizar su delegate. Si no seteamos estas cosas, no va a funcionar. Es obligatorio que lo seteemos. Entonces ya podemos empezar. Init observers. Entonces voy a crearme ya una función acá que ya se va a llamar init observers. Y lo que voy a hacer es llamar a mi viewModel. Pero no hemos creado una instancia del viewModel, entonces voy a crear una instancia let post viewModel, que va a ser un post viewModel. Y aquí voy a llamar viewModel.postList. Subscribe. También tenemos que crear ahorita, creo que era schedule. No. Otra variable que tenemos que crear es let dispose back. El dispose back nos va a permitir, es el que se va a encargar de estar escuchando a nuestra lista de post y se va a encargar de darnos recursos y retirar recursos, de acuerdo a si se está ocupando o no se está ocupando. Entonces aquí el post list necesitamos declarar en qué hilo se va a ejecutar. Entonces si buscamos un poco más, reply, scan, skip, subscribe, take, timeout, with. Ok. Ok, observe on main scheduler instant. Ok, sí, observe on main scheduler. Aquí básicamente le estamos diciendo, vas a observar a esta variable postList. ¿En qué hilo? En el hilo principal, en el main scheduler. Otro que vamos a ocupar es el subscribe. Y este subscribe va a tener un closure on next. Y este on next va a devolvernos un Pokémon. No Pokémon, post list. Va a devolvernos un arreglo de posts. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es self. Aquí en este caso sí es necesario utilizar el quick self. Voy a llamar el quick self.mycollectionView.reloadData. Y aquí vamos a hacer el dispose back, que se va a encargar de darnos recursos y retirar recursos. Si le doy Command B, vemos que ya se ha limpiado los warning errors. Y aquí, si vamos a subscribe y le doy en post list, vemos que efectivamente nos va a retornar la lista de post, que es básicamente lo que está aquí. Post list, se subscribe, y lo que nos va a devolver en el on next
va a ser la lista de posts. ¿En qué hilo queremos ejecutar? Lo que va a estar dentro de este closure va a ser en el hilo principal. Por eso no estamos ocupando el dispatch queue.main.async. Este, este pedazo de código se ocupa cuando, por ejemplo, estamos haciendo una petición a un endpoint y luego queremos volver al hilo principal y hacer cosas en el hilo principal, como por ejemplo reload data. Entonces, como ya se está manejando esa parte, aquí en la línea 31 de que se ocupe el hilo principal, el main scheduler.instance, ya no tengo que poner esa línea de código de dispatch queue.main.async. Ahora vayamos más abajo. Como vemos el view model va a tener el getAllPost, y lo que básicamente voy a hacer es que cuando el usuario entre algún dato en el text field y le dé enter, quiero que llame al getAllPosts y se muestre en este collection view. Entonces aquí voy a retornar mi viewModel.postList.value.count. Si le doy control B, me sale de que es un opcional, es decir, puede que sea nulo. Entonces ahora me está diciendo que throw an error, deberías marcarlo con un try. Entonces vamos a hacer eso. Voy a introducir un try. Voy a buscar una mejor manera de evitar este try acá. Me parece un poco raro, pero hasta el conocimiento que tengo hasta el momento, sí he logrado mostrar correctamente la lista, pero me parece un poco raro tenerlo acá el try. Aquí en la celda voy a crearme una celda que va a ser un collection view, que es este collection view, no el collection view de arriba, sino este collection view, punto de queue reusable cell. Y with reusable identifier quiere que le pase el identificador. Sabemos que tenemos una variable estática del identificador en nuestra clase post collection view cell. For index path, y le voy a decir el mismo index path que me estás pasando aquí arriba. Esto lo tengo que castear de tipo de mi celda, que es el post collection view cell. Entonces esta celda ya podemos utilizar todas las funciones, todas las variables que hemos definido dentro de nuestra clase del post collection view cell. Y lo que yo voy a utilizar es el configure. Otros utilizan render, yo utilizo el configure aquí. Entonces configure with, y le voy a pasar el título de mis posts. Por ejemplo, acá lo que voy a tener va a ser, lo siento, esto es de Pokémon. Aquí lo que voy a tener va a ser una lista de cada uno de estos modelos. Lo que voy a pintar es el título. Entonces voy a devolver el título. Para eso voy a irme a item. Voy a crearme una variable item que va a devolverme lo que está en mi lista de posts. .value. Bueno, y aquí le voy a poner indexPath.row. Y si le doy command B, dice que es un opcional. Entonces, que ponga un signo de pregunta. Ahora me está diciendo que puede lanzar un error, así que debo poner un try. Entonces voy a poner un try con esto. Listo. Entonces ya tenemos el try. Voy a poner item.title. Voy a mostrar el título. Caso contrario, porque esto también puede ser nulo, quiero mandar un string vacío. Y aquí voy a decir if let text es igual a text field
textfield.text, es decir, si lo que nos devuelve aquí el text field tiene algún valor, es decir, no es nulo, quiero llamar al viewModel.getAllPost. Es decir, que cuando yo esté en mi teclado esté escribiendo en el text field hola y le dé enter, se va a ejecutar este getAllPost. Y cuando se ejecute este getAllPost, se va a ejecutar este getAllPost. Y este getAllPost va a llamar al servicio, que aquí les puse Serice. Vamos a corregir eso. Va a llamar al servicio getAllPost y va a hacer la petición, esta petición. Y una vez nos devuelva la petición, va a meter la lista de posts dentro del post list. Y en nuestro view controller está escuchando, tiene un observador escuchando, y cuando se obtenga datos a este post list, se va a ejecutar este closure, que lo único que va a hacer es releer la data en el collection view. Y aquí tenemos que llamar al init observers. Pues eso sería todo. Aquí vamos a retornar la celda porque tenemos que retornar una celda que herede de UI Collection User. Y le doy Command B. Y bueno, acá también este tiene que retornar un true. Y le doy un booleano. Voy a retornar true. Y ya, aquí me dice que el text was defined but never used. Significa que ha sido definido pero no está siendo utilizado. En este caso voy a imprimirlo solamente en consola. Your text is text para que no nos salga ese warning. Voy a darle, voy a seleccionar el iPhone 13, el simulador. Voy a tenerlo abierto aquí y ya deberíamos ver nuestra lista de posts en la colección. Aquí nos faltó algo, pero vamos a ver cómo nos muestra. Nos faltó añadir el tamaño de la celda. Entonces, por ejemplo, estoy acá, este es mi text field, voy a escribir hola, le voy a dar enter y vemos que se ejecutó ese hola. Acá, your text is hola, es decir que entró aquí, your text is hola, y se llamó al getAllPost. Y el getAllPost está llamando al servicio y el servicio está llamando, está devolviendo la lista de posts y lo está pintando acá. Por ejemplo, aquí se ve un poco feo. Tenemos que definir el tamaño de las celdas y para eso estamos heredando del UI Collection View Delegate Flow Layout y este va a override la siguiente función, que va a sobreescribir la siguiente función. Size for item add y este va a retornar un CG size de qué tamaño, 120. Entonces quiero que la anchura y la altura de la celda sea 120. Y nos va a mostrar tres celdas. Aquí voy a poner hola, 2, por ejemplo. Y ya nos está mostrando tres celdas y nuestro texto. En este caso el texto es más largo y si nos vamos a nuestra celda y le damos clic a label, vemos que la línea es 1. Entonces, si le ponemos 0 y veamos qué pasa. Ahora sí ya está mostrándonos más líneas. Tenemos que cambiar aquí, por ejemplo, line 0 para hacer que nuestro text field sea para que si el contenido cuenta de más líneas, por ejemplo 5, otros cuenta con 10, otro cuenta con 2, otro cuenta con 15. Entonces esto lo hace rapeable, como que se ajusta al contenido. Y es lo que estamos viendo acá. Hay texto que tiene más
y se está ajustando y otro que tiene cabalito y se está ajustando y abajo se está mostrando el image view. Y eso sería por este video. Espero que les guste. Hemos aprendido el patrón MVVM. Repasando, hemos creado nuestro servicio, nuestro modelo, nuestra carpeta Screen, que va a tener el Home View. Y este Home va a tener tres carpetas, que es el de la celda, el NIP file y un archivito del View Model. Y el View Model se va a conectar con el servicio, que vendría a ser más o menos como el repositorio. Y es este el que se va a hacer cargo de la petición. En caso que tuviéramos, por ejemplo, una navegación donde tenemos el home, tenemos otro tab y otro tab y otro tab, digamos 4 tabs. En caso que queramos ocupar el mismo view model, por ejemplo, en este caso tenemos una lista con varios ítems. Si yo elimino un ítem de acá, quiero eliminar esta celda, por ejemplo, todo eso, todo ese comportamiento se tiene que hacer dentro de esta clase PostViewModel. Entonces puedo tener otra función llamado removeItem y le paso el ID, que va a ser un entero. Y aquí me encargo de remove item from post list. Lo que tengo que hacer es eliminar, pero de este post list. Y quiero que por ejemplo, en este tab de home, tengo esta lista, tengo otro tab de de Home 2 o Home 3, por ejemplo, y quiero que estén utilizando la misma lista. Entonces, para ese caso tengo que utilizar un static let shared es igual a post view model. En este caso vamos a tener como un singleton y vamos a utilizar una instancia para el view controller, el home view controller, el detail view controller, y etcétera, etcétera. Todas las clases, otros de los view controller que queramos que ocupen solamente una instancia del post view model. Y si vamos a eliminar, por ejemplo, una celda y nos vamos a otro, eh, si eliminamos de una celda se va a llamar al observable. Y si nos vamos al otro tab, también vamos a ver que efectivamente se ha eliminado esta celda y así en todos los view controllers. Es muy importante ver eso. Entonces, esa es la manera. Muchas gracias por ver este video y ya nos estamos viendo nuevamente en un futuro cercano. Hasta luego.